7:13 en la mañana, tengo un reporte de sintonía con Tertulio en el trayecto entre el Distrito Metropolitano de Quito y el Aeropuerto Internacional de Tababela, una delegación del Deportivo Quito, se está trasladando hasta el aeropuerto. Sí, pero ¿viajan ellos en avión? No, ¿O como Fuerza Amarilla que van en bus? Una de estas aficionadas del Deportivo Quito va a viajar, la otra no, entonces le mandamos un saludo. Bueno, a ver. En un ejercicio de transparencia, y me parece absolutamente pertinente que sepa la opinión pública, que sepa nuestra audiencia, ustedes saben y les consta que nosotros no solamente predicamos, sino que practicamos este término que no es de ninguna forma abstracto, que es la pluralidad en este espacio y la diversidad de voces, y procuramos tener todas las aristas posibles. Claro está, no siempre funciona porque la gente no viene. Hay gente que no quiere venir, su problema. Desde la semana anterior nosotros tuvimos la intención de tener en esta mesa de trabajo a los integrantes de la comisión multipartidista que fue integrada por el Pleno de la Asamblea Nacional para procesar la denuncia que presentó la asambleísta Amapola Naranjo en contra de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Hicimos una invitación a la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien fue elegida presidenta de esa comisión, al asambleísta Fausto Terán, integrante de esa comisión, y a la asambleísta Marcela Guiñaga. El asambleísta Fausto Terán, el día viernes, y me consta, le dijo a la coordinadora de este espacio de noticias que le parecía muy temprano la hora para que pueda venir. Se le llamó el viernes, fue una llamada que está registrada, duró poco más de un minuto, se le invitó para este día lunes a las 6:40 de la mañana, y el asambleísta Terán le dijo a la coordinadora de este espacio que le parecía muy temprano la hora y que no podía venir. No debe ser creyente. Que al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Ejercicio de transparencia. La asambleísta Terán ayer desmintió lo que estoy diciendo en Twitter y yo se lo demostré. Nosotros llamamos a la asambleísta Terán y a la asambleísta Terán le pareció muy temprano la hora. No quiso venir a este espacio. Sin embargo, sé que fue a otros medios en los últimos días. La asambleísta María Mercedes Cuesta estaba confirmada para hoy hasta ayer al mediodía. Y luego, bueno, su comunicadora, la responsable del área de comunicación de su despacho, canceló la entrevista argumentando que el asambleísta Cuesta tenía reposo médico el día de hoy, tenía que prepararse para la sesión del día de mañana jueves, en la que el Pleno de la Asamblea Nacional va a conocer este tema. Y la asambleísta Marcela Guiñaga, en cambio, sí aceptó y la tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. Traigo a colación esto para que conozca la opinión pública que desde este espacio hemos procurado abordar todas las aristas posibles sobre este tema, pero si la gente no quiere venir, ya no podemos hacer nada. Pero en general, nosotros tenemos la fórmula de hacer buenos programas sin que vengan los ministros también. Por si acaso. Marcela Guiñaga, bienvenida, buenos días. Bienvenida, buenos abogada. días, buenos días. Oiga, abogada, antes de entrar en materia, todo lo que relataba el contertulio, cuéntenos cómo estuvo la marcha de ayer, hubo gente, tuvieron acogida y qué pasó, porque vi algunas fotos que publicaron medios digitales y que hablaban de represión de parte de la policía en contra de los manifestantes. Bueno, la marcha tuvo una convocatoria extraordinaria, habían personas de diferentes sectores del país, representantes de varias organizaciones sociales. Cabe que se indique, esto no era una marcha correísta, por si acaso, era una marcha de ciudadanos molestos por el retroceso de sus derechos. Y bueno, sí, era una marcha absolutamente pacífica, era una marcha donde teníamos cánticos, como suelen ser nuestras marchas, y lamentablemente en un punto, cuando ya me parece que estábamos en la calle Guayaquil, ciertamente comenzó la represión policial, con lo cual hizo que la marcha se divida, se desviaron algunos compañeros, inclusive yo el día de hoy estoy un poco difónica porque, digamos, respiramos gases lacrimógenos, tuvimos que correr, etcétera. Sí, nos parece que fue exagerada la respuesta policial cuando, digamos, no había otra cosa más que personas caminando. ¿No hubo excesos de parte de los manifestantes? Puede ser que en algún caso, bueno, yo no estuve en el sector donde existió eso, no podría relatarte, también vi lo que algunos videos en redes sociales se captaron. Me parece que a veces, vale que se indique, en las marchas siempre hay infiltrados, gente que busca el caos, pero ante esa reacción, lanzarnos caballos, me parece que sí es desproporcionada, digamos, la acción policial. Tenemos, hay varios compañeros que están detenidos ahora mismo y que están en flagrancia todavía, los abogados ya están procesando estos temas, pero bueno,
insisto, tratamos de llegar absolutamente pacíficamente, al menos aquellos que liderábamos la marcha. No pudo suceder de esa forma. Y más bien mi respaldo a todos aquellos que han sido víctimas de alguna agresión. ¿Y la marcha por qué? ¿Porque ustedes quieren desestabilizar al gobierno de Moreno? No, la marcha básicamente era una reflexión hacia los ecuatorianos, en que salgan a exigir sus derechos, una marcha que nos permite desde la norma constitucional poderla hacer sin que tenía, digamos, ningún fin de agresión a ninguna persona, ni tampoco buscar dañar bienes ni públicos ni privados. Todo lo contrario, una marcha de expresión, de rechazo a las decisiones del gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que no gobierna justamente para las grandes mayorías, sino para las minorías, y que adicionalmente ha provocado, digamos, un malestar en la calidad de vida de los ecuatorianos, el desempleo, la inseguridad, todos estos sentimientos que cada una persona ha expresado de manera libre y voluntaria. Correcto. Esto es el tema de la marcha, que fue, digamos, lo más coyuntural. Ayer mismo se convocó para mañana esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. 9 de la mañana con 35 minutos es la hora en la cual está prevista primero una condecoración al Centro Deportivo Olmedo, que es el equipo de Chimborazo, y de allí entrarán en materia. Les han distribuido a los 137 legisladores los dos informes, el de mayoría suscrito por María Mercedes Cuesta y Fausto Terán, y el de minoría suscrito por Marcela Guiñaga. ¿Cuál es el sustento del informe de Marcela Guiñaga, en el que en la parte resolutiva recomienda la destitución de Elizabeth Cabezas de su condición, ya le quiero preguntar, de la presidencia o de su condición de legisladora? Correcto. Bueno, básicamente primero decir que la Comisión Multipartidista incumplió el mandato que le dio el Consejo de Administración Legislativo y el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque si tú lees con claridad lo que dispone la ley, hay 3 etapas muy bien marcadas. Y estas etapas son: la primera, que es la calificación de la denuncia, es decir, donde los miembros del CAL analizan que se acompaña a la prueba objeto de la denuncia, y por eso dan paso a la calificación. Luego, la conformación de la Comisión Multipartidista, que es parte luego de la calificación, una suerte donde, si bien es cierto, no hay una resolución, el hecho de que el Pleno de la Asamblea Nacional disponga la conformación de una comisión multipartidista, se vote por ella, se da por sentado que está diciendo investíguese. Y tercero, digamos, la sustanciación que ya le corresponde a la comisión. Esto ciertamente no pasó, porque llegamos hasta la segunda etapa, que fue la integración de la comisión. Que fue la integración de la comisión, a la cual votaron los señores Terán y la señora Cuesta, votaron a favor de dicha conformación, con lo cual se entiende que si votan a favor, están de acuerdo en investigar. Cuando llegan a la comisión, hacen 2 sesiones. La primera sesión de elección de la señora Cuesta, en donde en esa sesión cada uno lleva ya un guión debidamente establecido, qué pedía cada uno, qué pedía el otro, una cantidad de oficios, denuncias que hoy están siendo procesadas en la Fiscalía, temas jurisdiccionales que no corresponden a la competencia de la Asamblea Nacional. Y una vez que iba a terminar la sesión, yo solicito la palabra y lo primero que digo es: Presidenta, le recuerdo que lo que le corresponde a esta comisión es investigar y sustanciar la prueba que está solicitando la asambleísta Amapola Naranjo. Debe haber un cronograma de trabajo para que nos digan estos 10 días cómo nos va a alcanzar el tiempo y podernos organizar. Lo primero que se me contestó es que no me preocupe, que el cronograma de trabajo existirá en el momento que sea enviada y remitida toda la información que había solicitado el asambleísta Terán como el asambleísta Cuesta a la Secretaría General. Terminó la sesión. La siguiente sesión fue para leer los documentos que ya había remitido la Secretaría. Insistí en un pedido diciendo: por favor, sírvase señalar día y hora para que los comparecientes, en este caso la denunciante y la denunciada, pongan y presenten sus alegaciones en derecho, conforme corresponde. Nunca se contestó el oficio, nunca se dio paso al oficio, tampoco hacía el de la asambleísta Amapola Naranjo, que hacía un requerimiento. Inclusive la asambleísta Amapola Naranjo pedía un peritaje en derecho, donde recomendaba a un profesional en esta materia para que diga un poco la veracidad del audio. No era el audio. Ella pedía un peritaje en derecho para que se establezca cuáles eran las competencias del CAL, qué había resuelto el Pleno, qué le correspondía hacer a la comisión y qué tenía que hacer la comisión en el ámbito de sustanciar. Eso era básicamente lo que presentaba la asambleísta. ¿Por qué le menciono el tema del audio? Porque al final es ese
ese el punto por el cual los asambleístas Cuesta y Terán deciden no procesar la denuncia, no investigar, no llamar a comparecer, porque consideran que ese audio fue obtenido ilegalmente, ilegítimamente, y no se puede hacer una investigación sobre la base de una prueba que no está, digamos, obtenida legalmente. A mí me parece que eso es una argucia por demás grosera y ordinaria que han utilizado estos dos legisladores. Lo que no quisieron de entrada es investigar, no quisieron analizar, no quisieron escuchar absolutamente a nadie. Cuando recurren al Código Orgánico Integral Penal, al tratarse de un procedimiento legislativo, ¿cómo entendemos eso? Hay una confusión ahí. Yo en su momento dije que hay que diferenciar. Es más, el Observatorio Legislativo ha hecho algunas recomendaciones en el tema relacionados a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué? Porque dice que nosotros confundimos cuando aplicamos en estos procedimientos de sanción, aplicamos en algunos casos como si estuviéramos ante, digamos, la vía jurisdiccional, como que si estuviéramos compareciendo ante un proceso penal, y en otros no, cuando lo que se está haciendo es una sustanciación de índole político. ¿Qué quiero decir con esto? Que con muy poca claridad la comisión primero se dedica a cuestionar la calificación de la prueba por parte del CAL. Ellos dicen que ellos nunca debieron haber calificado. Si fuese así, lo coherente era no dar los votos para la conformación de la comisión multipartidista. Pero más allá de eso, resuelven no investigar porque ellos consideran que el audio debió haber sido judicializado. Si fuese así, pregunto, ¿dónde queda el reconocimiento de un hecho público y notorio que también establece el Código Orgánico de Procesos, porque esto no es algo judicial, digamos, si es materia administrativa, digámoslo de esta manera, lo que más se apareja a aplicar no sería el COIP, sino el Código de Procesos. Y en el Código de Procesos se establece que cuando los actos son hechos o actos notorios de conocimiento público, como fue la conversación de la señora Cabezas con la señora Romo, no requieren ser probados. Aparte de eso, hay un reconocimiento expreso de la señora Cabezas, donde dice a través de una rueda de prensa el siguiente día de la que nadie la forzó, entiendo, a dar la rueda de prensa, fue libre y voluntaria, por lo tanto su consentimiento, entiendo, no estaría viciado, donde ella reconoce que es una conversación, dice ella, de absoluta cotidianidad. En el marco de la cotidianidad, dijo. En una coordinación ejecutivo-legislativo. El punto central aquí es que la comisión ni analizó, ni investigó, ni dio cumplimiento al mandato que le dio el Pleno de la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de la Función Legislativa también, en el artículo 164, que habla del trámite de este proceso de investigación, dice que el informe debe contar con las versiones de la persona o del asambleísta que ha sido denunciado. Y en este caso, esas versiones existen porque nunca fue llamada ni la presidenta Cabezas ni la asambleísta Amapola Naranjo. Sin embargo, tanto Terán como Cuesta aseguran que enviaron documentos. Bueno, básicamente lo que hizo es que la señora Cabezas se dio por notificada, mandó un escrito, me parece que de página y media, donde ella alega que todas las aseveraciones de la asambleísta Amapola Naranjo carecen de sustento legal, y esa es toda su prueba. Se da por notificada ella. Sin embargo, deja mucho que desear que quien ejerce las veces de la presidencia de la Asamblea Nacional, digamos, si yo no he hecho algo incorrecto, creo que la verdad está de mi lado, lo lógico y lo coherente es dar esta presencia de lo que significa ser presidente de la Asamblea Nacional, que no es cualquier cosa. Tiene un mandato que le han dado el resto de legisladores en virtud de entre comillas, un voto de confianza para que ejerce esas veces. Si alguien me acusa de algo que yo considero que ni es ni legal, ni impropio, ni legítimo, ni antiético, lo más coherente es que yo vaya, dé mis argumentaciones y explique por qué lo que he hecho está, digamos, de la mano con lo que dispone la ley, la Constitución, la ética y la moral. Esto no sucedió. ¿Por qué? Eso habrá que preguntarle a la señora Cabezas. ¿Por qué se sintió tan intimidada de ir a la comisión cuando sabe que quizás esto se hubiese solucionado cuando una presidenta reconoce que ha cometido un error, que no buscó violentar la confianza de los legisladores y lo podría haber hecho en el Pleno de la Asamblea Nacional? Yo creo que eso hubiera subsanado muchas cosas. No pasó. Ella lo primero que hizo fue huir, no dar la cara. ¿Usted cree que la mandaron a la presidenta de la Asamblea? Absolutamente. Tanto es así que para eso fue la comisión multipartidista, que no ha sido otra cosa más que una
pérdida de tiempo, y por eso mi informe de minoría primero despliega, cuando usted ve el análisis jurídico, despliega desde cómo nace la denuncia, qué hace en cada etapa, qué se hace y por qué, porque así lo establece la ley, y finalmente digo que me parece que el asambleísta Amapola Naranjo no termina, digamos, de hacer o de probar alguna infracción para que la señora Cabezas pierda su calidad de asambleísta. Pero sí creo que, dado como se han suscitado las cosas, carece de probidad notoria y de, digamos, de esta confianza que le dieron los legisladores, la señora Cabezas, para seguir ejerciendo el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. A propósito de la legalidad o ilegalidad de la obtención del audio, podríamos retrotraernos a episodios del pasado. Correcto. En esta misma legislatura, porque a José Serrano se le destituyó de la presidencia con un audio que no fue judicializado. Así es. Por el cual también fue destituido el fiscal. Desde luego. Claro. Y por otro lado tenemos el caso de la legisladora Norma Vallejo y de Ana Galarza, donde también se usó material videográfico que no fue judicializado y les costó el puesto. Correctamente. ¿No? En esos tres casos, y más aún si comparamos el del asambleísta José Serrano, en ese caso el audio fue un hecho también público y notorio. Lo conoció todo el Ecuador, como la conversación aquí de la señora Cabezas con la señora Romo. Público y notorio. Y lo reconoció el propio Serrano en su despacho. Y en este caso la señora Cabezas también lo reconoció. Con lo cual vemos que hay dos similitudes. Tercer caso. Al señor Serrano no se le conformó por una comisión multipartidista de investigación porque alguien no lo denunció. Al señor Serrano se le planteó un proyecto de resolución de destitución, para lo cual se pidió que sea escuchado en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de lo cual, las dos partes que fueron escuchadas, luego de lo cual fue resuelto a través de un proyecto que planteó el asambleísta Cucalón, ser destituido por no gozar ni de confianza ni de probidad notoria y por haber hecho y haberse tomado atribuciones que no le correspondían como presidente de la Asamblea Nacional. Ayer en sus redes sociales María Mercedes Cuesta ha dicho que usted no estuvo en las sesiones de la comisión multipartidista donde se revisó y analizó el expediente. Bueno, ¿qué le responde a la asambleísta Cuesta que dice que usted no ha ido a las sesiones? Pues la señora Cuesta, primero, digamos, necesita un curso rápido e intenso de lectura comprensiva. Eso es absolutamente claro. Ni entiende la ley ni la Constitución. Esto cree que se trata de llevar por afectos o desafectos. Miren, para mí es una persona que no me produce ningún sentimiento, ni bueno ni malo. Lo que sí creo que es una legisladora que le falta conocer de técnicas parlamentarias. Es más, yo se lo hice saber me parece que en la primera o en la segunda sesión, cuando se comenzaban a discutir textos sin saber en qué punto del orden del día nos encontrábamos. Eso me parece que es importante resaltar. Yo no estuve en la última sesión. ¿Y por qué no estuve en la última sesión? Y quiero explicarlo. En la segunda sesión mocionan declararse incompetentes porque la prueba no es lícita, dicen ellos, y que no ha sido debidamente judicializada. Pero no presentan un proyecto de informe, que es lo que conoce el Pleno de la Asamblea Nacional, simplemente la moción y la votan. Yo, por supuesto, voté en contra. En la tercera sesión, porque no han existido más sesiones, yo no voy porque esto ya era claro, que la tercera sesión básicamente era aprobar un informe de una moción que ya habían aprobado. Es decir, para que sea más fácil entendernos a los radioescuchas. Cuando usted va a hacer una moción, la moción se desprende de un borrador de informe. Acá lo hicieron al revés. Primero fue la moción y después aprobaron el informe. Cuando en técnica parlamentaria sí trabajan todas las comisiones, históricamente en la Asamblea Nacional, excepto la comisión multipartidista, porque se entiende el grado de ignorancia del asambleísta Cuesta, ¿qué es lo que sucede? Que primero aprueban la moción y luego el borrador de informe. Entonces comprenderá que por salud mental y por respeto a mi estatus, que trato de hacerlo así en virtud de mis mandantes, de profesionalismo dentro de la Asamblea, no me iba a prestar para una cosa absolutamente reñida con la práctica. Ahora yo le pregunto, déjame simplemente completar la inquietud con Tertulio, porque en esa sesión que cita el asambleísta Guiñá, en la que no estuvo, que es la del viernes anterior, correcto, donde María Mercedes Cuesta dice que ella no se va a prestar un show, que esto es parte de un entramado de
de un montaje, de show que quieren armar los correístas y que está... El mismo día de la elección de ella hizo una declaración en ese sentido. Sí, pero el día viernes lo que dijo es que todo esto está armado desde un ático. Y apuntó nuevamente donde Correa. Correa quiere que se caiga cabezas a estas alturas del partido. A Correa le importa la presidencia de la Asamblea. Hay gente que tiene una obsesión con el presidente Correa que, mira, es una cosa así que casi que tiene que tatuárselo porque no pueden vivir sin él. No dejan de hablar con él, no dejan de comer, si no piensan en él, no dejan de dormirse. Mire, esto va mucho más allá. El presidente Correa creo que está en otras cosas que son mucho más importantes, que tienen también que ver con la geopolítica mundial que está existiendo ahora mismo. Usted ha visto cómo ha tenido una cobertura increíble con el tema de Assange. Hasta el Washington Post. Con lo cual él es un referente, digamos, en pronunciamientos de índole internacional. Pero más allá de eso, el presidente Correa no está distante de la problemática de los ciudadanos que ahora mismo están viviendo. Le preocupa el desempleo, le preocupa las tasas de inseguridad, le preocupa todo el atentado a la institucionalidad del país. ¿Se quiere tomar la presidencia de la Asamblea? Yo no recuerdo en ningún momento, primero no he tenido ninguna conversación con el expresidente Correa, no recuerdo que esté interesado en quitarle la presidencia al asambleísta Cabezas. O sea, aquí lo que sí sorprende y que nadie, digamos, lo reflexiona, es que esta conversación de cotidianidad que ella dijo, hay una expresión, porque recuerde que era un cambio del orden del día para recién permitir, debatir, abrir una investigación respecto del tema de INA Papers. Nos van a joder. El tema fue, nos van a joder. ¿Y por qué les Señora van a joder? Cabezas, usted debería explicarle al país por qué los van a joder si se investiga el caso INA Papers. Eso es lo de fondo. ¿Por qué no investigar? Ahora bien, el uso de epítetos hacia una bancada u otra, eso a mí me tiene muy sin cuidado, me parece que es un exceso. Sin embargo, de ello, hoy quiero decirle que el asambleísta Amapola Naranjo y el asambleísta Ronnie Aliaga están denunciados por ella ante la Fiscalía por supuesto delito de espionaje. Y también me parece que de violar la intimidad de datos privados. Bueno, vamos a ver qué dicen las investigaciones. No me digan que llevaban un gato a la asamblea ellos también. Parece que había un gato, sí. La legisladora, y el día de mañana, ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Mire, yo no tengo, digamos, yo no tengo mayores esperanzas en el sentido de que, primero, si alguien tiene algo de decencia, lo primero es que ella no debería dirigir la sesión de mañana, porque ella es la investigada. Debería encargarla a la primera vicepresidenta. Debería encargar a la primera vicepresidenta. Digamos, un tema que no está arreglado en la ley, no tiene por qué estar en la ley, pero es un tema, digamos, de cómo uno procede en todos los actos de su vida públicos y privados. En segundo lugar, ya que eso, entiendo, no sucederá, ¿qué es lo que va a pasar? Mañana le darán la palabra a la presidenta de la comisión, luego le darán la palabra al señor Terán, el señor Terán o la señora Cuesta, cualquiera de los dos, mocionará que se apruebe su informe, como es moción primera, luego por tercer lugar me dará la palabra a mí, yo presentaré una moción, como es la segunda moción, mandará a votar la que se presentó en el orden cronológico. Con lo cual, primero se va a votar el informe de mayoría, hay que ver qué deciden los señores legisladores, es decir, si están de acuerdo en que dos personas de una comisión multipartidista a quienes le dieron un mandato, digamos, hayan hecho caso omiso de lo que dijo el Pleno de la Asamblea Nacional sin haber investigado. Pero eso termina siendo político y, por supuesto, a ver, la función legislativa es el organismo más político que hay en este país y esto depende de los votos. ¿Ustedes han hecho algún tipo de acercamiento a efectos de, digamos, analizar si tienen o no votos para que se apruebe, para que se niegue el informe de mayoría y se dé paso al de minoría? Bueno, estamos en conversaciones, no podría adelantarte ahora mismo quiénes. Sí hay reparos desde algunos miembros de otras bancadas en torno de que es una burla lo que ha sucedido y que sentaría un precedente terrible para próximos procesos. En el mismo hecho de que no estamos hablando, digamos, de destituir un legislador, estamos hablando en este caso de la presidencia de la Asamblea Nacional, con lo cual algunos inclusive han hecho reflexiones de aplicar la similitud en casos parecidos, como fue el caso del asambleísta Serrano. Pero yo pregunto, ¿la denuncia de Amapola Naranjo es lo suficientemente sólida? La denuncia del asambleísta Naranjo... A mí, sinceramente, Naranjo, con todo respeto, y es una opinión mía, a mí me parece que la denuncia del asambleísta Amapola Naranjo no es lo suficientemente sólida y eventualmente uno podría pensar no amerita una sanción que implique destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero es mi opinión, se la comparto. Esa es su opinión, pero para haber podido, digamos,
dilucidar eso, lo correcto es que la señora Cuesta y el señor Terán hagan el procedimiento correspondiente, no tan burdo y ordinario como hicieron, pongan un informe diciendo que no existían méritos para sancionarla y se acababa el tema al fin del día. Hicieron exactamente lo contrario, con lo cual yo sí creo que el Pleno de la Asamblea Nacional debería establecer un precedente donde claramente se le diga a estos dos legisladores que incumplieron un mandato que les dio. No investigaron, no analizaron, se dedicaron a leer y a tener un informe que ya tenían previamente elaborado. Correcto. Abogada, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Estamos expectantes mañana del desarrollo de esta sesión. 9:35 se ha convocado para dar paso a conocer los informes preparados por la Comisión Multipartidista que investigó la denuncia, digamos, que debía procesar la denuncia de la asambleísta Amapola Naranjo contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Gracias a Marcela Guiñaga por la gentileza, integrante de esa comisión. 7:28 en la primera hora.